Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dice que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y usted les preguntó: ¿quién dice que soy yo? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Desde aquel día Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo: Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro: retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino de los hombres. Palabra del Señor. Por siempre sea alabado. Estamos celebrando hoy a un gran santo, San Juan María Vianney, que nació allá por el año 1786, muy cerca de la Revolución Francesa. Prácticamente vivió su niñez en la época de la Revolución y donde la vivencia de la fe se hacía muy difícil. En ocasiones él participaba de la misa de manera clandestina e incluso hizo su primera comunión en una de estas misas clandestinas. Pero no por eso él no recibió las enseñanzas y la educación de la fe de nuestra Iglesia, especialmente en el amor a la Eucaristía. Cuando fue ordenado sacerdote, le destinaron a un pequeño pueblo llamado Ars, donde él se fue y se encontró con una población sin fervor, sin vida, sin participación eucarística. No se acercaban a la iglesia. Esto le llevó a él a tener una gran preocupación
ya que él amaba la Eucaristía y también se dedicó a confesar. Por tanto, él hizo un plan de catequesis, enseñar a la población la importancia de la Eucaristía, y dedicó mucho tiempo a la predicación sobre la Eucaristía. De todo lo que capaz él pudo enseñar, gran parte, la mayoría es sobre la Eucaristía. Y lo que más le preocupaba era la profanación del domingo. A la gente no le interesaba participar en la misa, menos entre semana y menos todavía el domingo. Y entonces él decía, uno de los peores pecados que uno puede cometer es el no comprender el valor de la Eucaristía y no comprender el valor del domingo. Si yo quiero enseñar el valor de la Eucaristía, tengo que enseñar primeramente el valor del domingo, decía San Juan María Vianney. Por tanto, se empeñó en predicar sobre el domingo y decía, Dios ha hecho 6 días y te lo ha dado, y se ha reservado para sí un solo día, que es el domingo. ¿Por qué nosotros también nos apropiamos de lo que Dios se ha reservado, que es el día domingo? El día domingo es día del Señor, donde Dios nos llama a su encuentro. Y en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, dice, 6 días tienes para hacer todas tus cosas, pero el 7º día es el día del Señor y te dedicarás al Señor tu Dios. Esto lo predicaba San Juan María Vianney. Además, él decía que el valor del sacrificio de la misa, todos los actos que nosotros podamos realizar, las obras buenas, no se equipara a la participación en la misa, porque toda obra buena que nosotros hacemos es una ofrenda del hombre a Dios. Sin embargo, la Eucaristía, la misa, el sacrificio, es Dios que nos ofrece, es la ofrenda de Dios para con nosotros. Repetía una y otra vez que la presencia de Jesús en la Eucaristía es el don más precioso. No hay otro regalo más grande que la presencia de Jesús en la Eucaristía. Y si hay uno más grande, Dios nos hubiera dado a nosotros. Por tanto, el regalo más grande es la Eucaristía para nosotros. Hablaba también de la importancia de la comunión frecuente, la necesidad de alimentarnos y si es posible, cada día. Pero como en aquella época eso era casi imposible, pero él igual enseñaba esforzarse en recibir la comunión de manera frecuente. Y lo enseñaba diciendo, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo estaba en el desierto, Dios envió día tras día el maná para alimentar a su pueblo, porque necesitaban fuerza, energía para atravesar el desierto y llegar a la tierra
prometida. Para nosotros también, que peregrinamos en esta tierra, camino hacia el cielo, hacia el banquete celestial, también Dios nos ha dado a nosotros un alimento, que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, también nosotros, si queremos vivir y soportar el peso del día, lo que el mundo presenta, para que nuestros pasos sean firmes hacia la salvación, debemos también nosotros acercarnos a la Eucaristía. Tenía un amor entrañable hacia el sagrario y se hacía algunas preguntas. ¿Dónde encontraremos la fortaleza, la compañía a nuestros corazones? ¿Dónde encontraremos consuelo si no es en el sagrario? Ahí llevamos nuestras decisiones, nuestras alegrías, nuestras penas, nuestras familias. Ahí está nuestro descanso, ahí vivimos. Por tanto, San Juan María Vianney no solamente es reconocido por ser un gran confesor, sino también por ser amante de la Eucaristía, amante de la catequesis y en especial de la catequesis eucarística. Quería que todos entendieran este amor de Dios que es la Eucaristía. Y nosotros, ¿cómo vivimos la Eucaristía? ¿Reconocemos la presencia de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, en la hostia consagrada? En el Evangelio de hoy hemos escuchado la profesión de fe de San Pedro y nos llena de esperanza y de alegría, porque los evangelistas no se reservaron en escribir tal cual eran los discípulos y apóstoles, no florearon a los apóstoles, a los discípulos, sino que manifestaba sus falencias, sus debilidades, sus aciertos y sus errores. Eso lo vemos también en este Evangelio. Jesús pregunta, ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? Surgen muchas respuestas. Unos dicen que es el Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Cuando nosotros queramos dar respuesta a lo que sucede en el ámbito de la fe, corremos el riesgo de equivocarnos, o nuestras respuestas siempre serán equivocadas o no asertivas. Pero cuando Jesús pregunta, ¿y ustedes quién dice que es el Hijo del Hombre? Y por fin una respuesta acertada de parte de Pedro. Pero resulta que esta respuesta tampoco es de Pedro, porque el mismo Señor le dice, esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. A veces nosotros cuestionamos a Dios, somos nosotros el que preguntamos el por qué pasa esto en el mundo, en la sociedad. ¿Por qué Dios tanto sufrimiento y tanto dolor? Pero el Evangelio nos presenta que es Él el que nos hace a nosotros la pregunta. ¿Y ustedes qué hacen para mejorar la sociedad? ¿Qué hacen para solucionar las necesidades de los otros?
La respuesta solamente puede venir de Dios. Necesitamos entrar en comunión con Él. Nuestra vida cristiana no tendría sentido sin la gracia de Dios. Por eso decía San Agustín, la gracia, lo sobrenatural, sobrepone o necesita de lo natural. Es decir, nosotros debemos de poner nuestra parte, pero es la gracia de Dios el que actúa y nos da a nosotros respuestas a nuestra fe y a nuestras preguntas. No se puede mirar una vida cristiana sin el sufrimiento, sin el dolor, sin la cruz. Forma parte de nuestra fragilidad humana y de nuestra debilidad. Asumir una vida cristiana es asumir la cruz que conlleva esta vida. Luchar, remar contra corriente, contra lo que presenta el mundo, no es fácil. Anunciar a Jesucristo no es fácil. Pero San Juan María Vianney nos enseña que a pesar de que nadie creía en la Eucaristía, logró a que tenga eco y resonara hasta hoy día sus enseñanzas. Todos nosotros estamos llamados, a pesar de nuestra debilidad y nuestra flaqueza, de anunciar a nuestro Señor Jesucristo, de acudir a la Eucaristía y de amar, porque ahí está nuestra fuerza, el que nos permitirá a nosotros alcanzar el cielo. Pidamos la intercesión de San Juan María Vianney, que nos ayude a nosotros a amar más la Eucaristía y también a amar el sacramento de la reconciliación, para que así todos juntos alcancemos la vida eterna. Amén.